Combatir la trata de personas y detectar documentos falsos en las escuelas es esencial para proteger a nuestros estudiantes y garantizar un entorno educativo seguro y libre de explotación. Juntos, tomemos medidas para erradicar estas prácticas y proteger los derechos de nuestra comunidad escolar. Nos complace enormemente contar con la presencia del agregado de seguridad diplomática de la Embajada de Estados Unidos de América, Edward L. Allen. Muchas gracias. Sí, me llamo Edward Allen de la Embajada de los Estados Unidos y es mi colega Luis Álvarez. Y nuestra oficina investiga el fraude, el abuso de los visados y los pasaportes, también los vendedores de documentos y especialmente la trata de personas. No, Luis va a ser el parte más difícil. Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí. Este asunto es muy importante para nosotros y espero que podamos compartir algunas cosas que tienen valor para ustedes. Pero ustedes no quieren sufrir con mi español, entonces Luis va a dar la presentación. Eres nuestro experto. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Álvarez y bueno, como ya nos presentaron, mi jefe es Edward Allen, agregado de seguridad diplomática. Él ya explicó muy bien lo que hace nuestra oficina, pero nuevamente se los vamos a explicar para que nosotros estamos encargados de investigar la falsificación de visas y pasaportes y documentos americanos en la Embajada de Estados Unidos. Puede ser que alguna vez alguna de sus escuelas, direcciones o inclusive la secretaria llegó a recibir una llamada de nosotros, ya que a veces aplicantes presentan cartas laborales de que son maestros de algún centro educativo o personas presentan muchos niños que nacen en Estados Unidos y regresan a México y tienen la doble nacionalidad. Tienen que presentar ciertos documentos de soporte para tramitar un pasaporte americano. Algunas veces nos presentan lo que son los certificados de estudio de primaria, secundaria o preparatoria. Hemos encontrado muchos falsos, otros originales. Realmente cuando tenemos duda de estos documentos, ya que no tienen altas medidas de seguridad algunos, de los antiguos, pedimos la verificación de esto con los centros educativos o con las secretarías de educación. Inclusive con los nuevos que ya se escanea el código QR, hemos encontrado vendedores de documentos que crean sitios web falsos que hace parecer que estás en el sitio de las secretarías de educación. Y bueno, también hemos tenido casos de trata de personas, que va un aplicante con una señora y el vendedor de documentos los hace creer que es un matrimonio. Entonces presentan su aplicación como matrimonio, llevan hasta el anillo de matrimonio y un acta de matrimonio. Sin embargo, el acta de matrimonio es falsa. O sea, roban el papel valorado de los registros civiles y imprimen estos documentos. Entonces, nosotros nos toca verificar esas cuestiones. Hemos detectado muchos casos de trata porque el problema es, les tramitan la visa, pasan nuestros filtros, se los llevan a Estados Unidos, pues ya no sabemos qué pasa con la gente allá. Ya desaparecen y no sabemos ni dónde llegan. Y pues ser lo mismo con menores, con los padres que se divorcian. Habíamos comentado en una reunión previa que tuvimos un caso de un menor que el papá fue a recogerlo a la escuela, no se enteró que estaba divorciado el padre de la madre, la niña se la llevaron, nos informa la fiscalía 2, 3 días después, lamentablemente la menor ya estaba en Estados Unidos, cruzó por tierra cuando checamos en nuestros sistemas. Y el problema es que no sabemos si la drogó y la hizo pasar dormida y que nace el oficial de migración creía que estuviera dormida. Por eso es importante que ustedes vean todos estos focos rojos. Es muy importante que tengan cuidado con los vendedores porque a veces los padres por miedo, las madres, sobre todo las mamás, por miedo a la violencia que pueden subir en la casa, no ven estos focos rojos y cuando vemos es muy tarde todo esto. Pero bueno, vamos a empezar con esta primera presentación. Esto es tráfico de personas. Y luego les vamos a dar un plus extra que es la detección de documentos fraudulentos. No sé si todos traigan su INE.
Ok, lo vamos a usar y también su celular, porque les vamos a enseñar un truco para checar sus INES que sean verdaderas, ¿ok? Vamos a empezar con tráfico de personas, ¿ok? No es, me disculpan si no se ve muy bien, pero trataré de explicar lo mejor esta presentación. El tráfico de personas es uno de los delitos menos comprendidos en Estados Unidos y en el mundo. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos esta idea de que el tráfico nada más es el transporte de personas, pero hay diferentes modalidades. ¿Ok? Es un problema mundial y muy rentable. Lo consideramos la esclavitud sin cadenas. ¿Por qué? Porque las personas están sujetas a una persona y bajo condiciones infrahumanas. Es escondido a la vista pública, o sea, no lo vemos comúnmente, a veces no lo reconocemos. Y el crimen inicialmente se encuentra porque está involucrado con otro crimen, ¿no? Es como estas oficinas, no sé si han visto, tramitamos tu visa de trabajo o hay oportunidades laborales de trabajo. Para ir a Estados Unidos o Canadá les tramitan las visas, pero no sabemos, hacen el proceso legal, pero cuando llegan a Estados Unidos las personas o a Canadá les quitan sus documentos o viven en granjas o en lugares infrahumanos o inclusive cuando invitan a muchas muchachas de prepa, muchachos a trabajar como nanas en Estados Unidos por temporadas en verano o trabajos de verano, no sabemos si es un trabajo legal o no. ¿Ok? Siguiente, por favor. La ONU estima que 700,000 a 4 millones de mujeres y niños han sido víctimas del tráfico de personas alrededor del mundo. Este crimen tiene una ganancia estimada de 7 billones de dólares cada año, o sea, es una ganancia muy alta. Cada país tiene alguna forma o está involucrado en la trata de personas. Hay países de origen, países de tránsito como México y países de destino final como Estados Unidos. México a veces se ha vuelto también país de destino final. Los países de destino incluyen Australia, Brasil, Camboya, Francia, India, Israel, Japón, Holanda, Nigeria, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos de América. No sé, supongo, cuando después del Mundial de Fútbol en Qatar, vieron que decían que había mucha gente con oportunidades de trabajo construyendo estadios o en la hotelería o en las aerolíneas, ¿no? En estos países porque traería la paga es muy alta, pero sí veo muchos reportajes de las condiciones que tenían supongamos a las personas que viven en la construcción, que no les daban un hogar digno donde vivir, donde pasar mientras estaban trabajando ahí en Qatar. Estos son un ejemplo de eso. La trata de personas está oculta por otros crímenes. Los perpetradores o autores son los que se operan y pasan desapercibidos en la sociedad, generalmente no los podemos detectar. Por el miedo a las víctimas es muy probable que no denuncien o se puedan identificar, generalmente van a ocultar por el miedo. Se culpan de esta situación porque ellos creen que lo buscaron o que se lo merecen. Las investigaciones de tráfico de personas son difíciles por el tiempo que llevan y los recursos que se tienen que invertir para hacer este tipo de investigaciones. Y son investigaciones a largo plazo. Siguiente. El tráfico de personas involucra lo que es el reclutamiento, transporte, provisión y obtención de una persona para realizar lo que es un trabajo o servicio forzado a través del uso de la fuerza, fraude o coerción. Aquí tenemos ejemplos como las caravanas migrantes y todos estos negocios que tenemos que tramito visas para ir a Estados Unidos, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora los tipos de tráfico de personas. El primero que tenemos es tráfico sexual. Ocurre cuando un acto sexual o comercial es inducido por la fuerza, el fraude, coerción y cuando la persona que realiza dichos actos es menor de 18 años de edad. Aquí hablamos de la prostitución infantil. Lo vemos mucho aquí en México con colombianas, venezolanas, rusas, que tenemos estas casas de citas o escorts, que son dibujadas como lugares para citas para que te acompañen a un evento, pero tienen otro fin. El tráfico de personas implica violencia severa a sus víctimas. Incluye crímenes que involucran pandillas o delincuencia organizada, droga
y la violación de ellas de leyes estatales, federales e internacionales. Aquí hemos visto noticias de que los cárteles de drogas están involucrados en lo que es la trata de personas. Ha salido noticias que el cártel Jalisco, la familia michoacana están involucrados en este tipo de crímenes. Siguiente. Aquí tenemos los destinos que tenemos detectados de dónde llegan a Estados Unidos las personas que son traficadas. Como pueden ver, en el norte de Estados Unidos tenemos personas de Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Muchos son de Asia en la parte norte. Y de México podemos encontrarlo en la parte más del sur, en la frontera. ¿Ok? Siguiente. Algunos modos que hemos detectado nosotros del tráfico de personas es los trabajos de la construcción o de agricultura. Aquí es donde nuestra oficina entra. A veces nuestro jefe recibe peticiones de Estados Unidos que investiguemos a un gestor o un acomodador de personas que hace trámites para visas H2, que son de trabajos agricultores, porque al parecer los llevan a una granja. Y la granja donde los tienen, en Estados Unidos viven en condiciones infrahumanas. Entonces tenemos que, mi jefe tiene que hacer una investigación de México, cómo contactaron a estas personas, si pidieron dinero, si el contrato laboral que les ofrecen es el correcto y si les están pagando la cantidad de dinero que es. Porque ir a Estados Unidos no es un crimen, y no es un crimen ir a trabajar. Es lo que le explicamos a las personas cuando están haciendo su trámite y las citamos. Eso pueden ir legalmente, todos son bienvenidos. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que sus derechos sean respetados. Hemos encontrado menores que dejan las escuelas o en los veranos tratan de irse a trabajar a Estados Unidos. También eso no es posible. Muchos les modifican las actas de nacimiento, sus credenciales oficiales, para hacerlos pasar como mayores de edad. Entonces, o a veces inclusive los familiares, si no pueden obtener una visa, les dicen, crúzate la frontera ilegalmente y te llevamos a trabajar y luego te regresas a México, ¿no? Y no entienden lo delicado que es este tema, porque contratan polleros, inclusive es el crimen organizado, y les piden cantidades exorbitantes de dinero y los secuestran en la frontera y es difícil encontrarlos o los dejan en el desierto y luego la patrulla fronteriza los encuentra muertos. Es por eso importante que ustedes incentiven a sus alumnos y a sus familiares a no hacer este tipo de cosas, porque por querer ir a Estados Unidos a veces no saben lo que arriesgan o que involucran a sus familiares. ¿Ok? El trabajo de custodios, de seguridad, muchos servidores domésticos, esto es, muchos políticos, mucha gente puede llevar a Estados Unidos a su familia, a una señora que la puede hacer el aseo, ¿no? Y también le tiene que hacer un contrato y presentárnoslos a nosotros. Y muchas de estas personas son de comunidades rurales. Lo que no entienden ellos es que cuando trabajan allá, aunque los acompañan de vacaciones, ellos tienen que tener su propio cuarto, les deben pagar sus alimentos, su viaje, su alojamiento, y lo más importante, su sueldo debe ser el sueldo que les pagan en Estados Unidos, en este estado, el sueldo mínimo. No pueden pagarles lo que les pagan en México. Eso es otro tipo de explotación o tráfico de personas. Tuvimos un caso de un señor que su hijo se volvió inversionista en Estados Unidos. Y tenía un hijo que tenía discapacidades. En Estados Unidos contratar a una enfermera para cuidados especiales pues es carísimo, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió a este señor es, pues voy a llevarme a la muchachita que me ayuda a hacer la limpieza. La llevó a un curso para capacitarse como a cuidados de primer grado para menores y pudiera ir allá. Y entonces se la llevaban 6 meses, pero no la tenían en condiciones infrahumanas. Inclusive nos reportó que al perro le daban carne fresca y a ella le daban las sobras de comida. Eso es un tipo de explotación y tráfico de personas. Luego 6 meses regresaba y se llevaban otra muchacha y así las iban a intercambiar para que no las detectaran. ¿Ok? Y muchas de estas personas, pues son gente que puede ser tu vecino
la mamá de un alumno, o la tía, o la abuela. ¿Ok? El servicio de acompañamiento, los escorts que decíamos, trabajos en fábrica, que tengan muchas horas laborales, infrahumanas, prostitución, a uno los hacen limosnear en las calles, como lo vemos aquí, trabajos en restaurantes, el matrimonio servil, que les explicábamos que eran los matrimonios y tienen que pagar con servidumbre para poder por el matrimonio y haberlos trasladado a Estados Unidos. Siguiente. ¿Qué es la servidumbre voluntaria? Es cualquier escenario destinado a ser una persona que crea que si no colabora a continua tal condición, esa persona u otra sufrirá daño grave físico o psicológico. O sea, esto es con amenazas. Muchas gentes les tramitan su visa o se los llevan a otro país y tienen que pagar, ¿no? Primero les dicen, te voy a cobrar 50,000 pesos. Y ya cuando llegan les dicen, no, son 100,000, pero me vas a tener que pagar con trabajo, ¿no? Son casos que hemos visto. Siguiente. Por deudas, lo mismo. Esto sucede mucho con los que hacen los préstamos, ¿no? Los de gota a gota que conocemos, los venezolanos y eso, que te prestan cantidad estratosférica, bueno, cierta cantidad, y luego te cobran intereses estratosféricos, y las gentes las hacen trabajar por cierto periodo de años para pagar estas deudas. Generalmente encontramos lo que les decíamos, la coerción, amenazas o daños graves físicos o psicológicos en contra de las personas. Siguiente. Condiciones de trabajo de esclavitud. Esto lo encontramos muchos en los trabajos de agricultura. Trabajan jornadas laborales muy altas, no de 8 horas, bajo condiciones infrahumanas, en el sol, no los dejan tomar agua, no reciben alimentación adecuada, el lugar donde viven en hacinamiento con otras personas. Realmente encontramos en el tráfico del uso de la fuerza, o sea, causa daño grave, violentan a las mujeres y a los menores en estos aspectos sus captores. También encontramos lo que es el fraude, una falsa representación, una promesa, que todo es legal, pero a veces se quedan con sus documentos, los modifican y engañan a las personas. ¿Bien? ¿Cómo podemos reconocer el tráfico de personas? Realmente el lugar donde ocurre el tráfico de personas no son siempre sospechosos. Siempre que decimos, hay que ver más allá de la superficie, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo. Esta es la punta y más a fondo vamos a ver lo que hay. Es lo que les digo. Estas promociones que salen o publicaciones que hicimos en Facebook que trabaja en Estados Unidos o trabaja en Alemania como enfermera, que se ve muy legal, ¿no? Y manda tus datos. Esa es una fachada, pero al final vamos a encontrar más cosas. Esto lo vemos mucho en las oficinas, estas oficinas que hacen gestión de visas o de citas de pasaporte, ¿no? Que te dicen, yo te ayudo a tramitar tu pasaporte, dejamos nuestros documentos personales y al final encontramos que es más complicado de lo que es, ¿no? Algunos indicadores para ver o que nos van a ayudar a saber si las personas están sufriendo alguna amenaza o pueden estar involucradas en tráfico de personas. Hay lesiones y abuso físico inexplicable, ¿no? Se ven golpeadas, se ven con ciertos moretones, marcas. Sus movimientos o actividades parecen estar controlados, supongamos. Cuando habla uno con un menor, ¿no? Y lo empieza a hablar, ve mucho a la persona con quien está, a la mujer, ¿no? Se siente dominado. Lo que decíamos, horarios de trabajo en exceso con baja remuneración o sin ningún pago, ¿no? O las personas tienen miedo de discutir sus condiciones laborales, exigir un mejor trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Otros indicadores, las personas no saben su situación geográfica. Esto lo podemos ver mucho con las caravanas migrantes, no se saben localizar dónde están, ¿no? Nunca dejan el lugar donde habitan sin una escolta, o sea, no pueden salir libremente del hogar, o generalmente no salen, siempre les traen comida o siempre les traen las cosas.
no tienen sus documentos de identidad, siempre se los retienen, ¿no? Para no poderse escapar. Y no tienen libertad para viajar o hacer compras. Y tampoco es capaz de comunicarse libremente. Les quitan los celulares o medios de comunicación con el exterior. Si algunos reconocen algunos de estos indicadores, podemos estar ante el tráfico de personas. Otros crímenes que hemos encontrado con el tráfico de personas es la pornografía de menores y adultos, el tráfico de armas, tráfico de drogas, la actividad criminal de pandillas callejeras. Han de pensar que aquí en México las pandillas no son muy comunes. Sin embargo, hemos encontrado grafitis en algunas zonas de México, de algunas pandillas como la Vara Salvatrucha y otras que también se relacionan con estos tipos de crímenes. Violencia doméstica, que es lo más común que pueden ver ustedes. Secuestros, lavado de dinero, crimen organizado, robo a menores, asalto sexual o infracciones de tráfico. Siguiente. Algunas evidencias del tráfico de personas son los boletos de avión y autobuses que usan las personas para su transporte. Los anuncios publicitarios que les explicamos en un principio, ¿no? De promesas de trabajo en el exterior de manera legal. Los recibos de bancos, sus registros, tarjetas de negocio, los teléfonos celulares. Generalmente usan teléfonos celulares de prepago para no ser identificados o no ser traqueados. Libros codificados, las computadoras, contratos, récords de empleo y documentos de identificación. Las evidencias que encontramos nosotros en los casos son el almacenamiento de documentos de migración que pertenecen a varios individuos, las transferencias o depósitos de dinero, el uso de narcóticos o drogas se encuentran en estos tipos de crímenes. Hay estudios de condiciones psicológicas de las víctimas, fotografías, los registros de visas y vigilancia de cámaras de video, facturas de servicio. Generalmente en los lugares donde hay gente en hacinamiento o que están traficadas, van a encontrar en las casas o en los edificios cámaras en las entradas. Hubo un caso hace unos años aquí en Toluca, de hecho, una empresa que fue subcontratada por Nestlé, contrató hondureños y salvadoreños de las caravanas migrantes, ¿no? Pero eso no es un crimen, ¿no? Contratar personas de una caravana migrante. El problema es que estas personas no traían forma migratoria para laborar, no tenían una residencia, estaban de tránsito, ¿no? Eso fue un punto. Luego no tenían un contrato laboral, les pagaban en efectivo. Nos llegó el reporte de estas personas, nos llegó por una vía, por un correo electrónico. Todo lo hacemos de manera anónima por proteger a las personas. Se checó este tema, contactamos a INAMI o Migración para que hiciera una visita al domicilio que nos habían indicado. Y pues que encontraron que a 2 cuadras de la fábrica 3 de Nestlé había esta empresa rentado un edificio y agarrado 2 departamentos. Y tenía ahí 5 o 10 personas migrantes hondureños, todos juntos en un cuarto muy pequeño. Las personas pues no tenían sus documentos, ¿no? Y luego les pagaban en efectivo, ¿no? Entonces ahí hubo una violación, un tráfico de personas en área laboral. Por eso les digo, a veces donde creemos que hay legalidad, también encontramos ilegalidad y este tipo de crímenes, aunque lo vemos normal, ¿no? Siguiente, por favor. El contrabando de personas. Esto ahorita es muy común y con las camaradas migrantes. Aquí tenemos un ejemplo que los ciudadanos de China transitan a través de Rusia, Alemania, Polonia, Francia, Italia y Holanda. Y una vez que llegan a occidente o al oeste, llegan a Guatemala y México y Panamá. Muchos de ellos traen sus pasaportes chinos. Y luego tratan de ingresar a los Estados Unidos por tierra. ¿Cuál es el problema que tenemos con los ciudadanos chinos? ¿No? Que muchas veces traen documentos que en México no se les pide su visa de entrada, ¿no? Entonces pueden llegar por avión fácilmente. El problema que encontramos aquí es que a veces hemos tenido casos que algunos funcionarios
les dan documentos mexicanos válidos, ¿no? Y los hacen pasar por mexicanos. Hemos tenido ese tipo de casos que algún oficial de registro civil, generalmente esto lo encontramos en Chiapas, con las caravanas y con este tipo de personas, les tramitan actas de nacimiento mexicanas, claves únicas de registro de población, y con eso pueden ir por una constancia de vecindad, les tramitan su INE, porque acuérdense que el INE es una institución de buena fe. Entonces, pues no te van a cuestionar por darte un documento de identidad, ¿no? Y ya con eso van a una oficina de relaciones y tramitan un pasaporte mexicano. El problema es que, pues, tampoco los van a cuestionar porque, pues, no sé, muchos de ustedes han tramitado su pasaporte. Es muy sencillo el proceso, ¿no? Llevas tu acta de nacimiento, inclusive la nueva que es electrónica, tu CUR, tu copia de tu identificación, te toman tus huellas, tu iris, 1 hora y tienes tu pasaporte. El problema es, pues, sería más fácil, el problema es que no van a botar las huellas porque no hay un registro de esa identidad, ¿no? Como supongamos si lo tuviéramos, ¿no? Entonces obtienen el pasaporte mexicano y es cuando a veces llegan con nosotros, ¿no? Y votan estos temas. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo. Y eso tenemos con varios, este tipo de tráfico. Pero es el problema con México, que encontramos que en la falsificación de documentos es muy común. El tráfico y contrabando de personas se utiliza de rutas que se entrelazan con rutas generales de migración, como habíamos explicado. China, supongamos, en este ejemplo es un país de origen y destino para hombres y mujeres que trafican internamente para otros lugares en Asia. Las víctimas se pueden encontrar en trabajos forzados de prostitución, la industria del rendimiento o manufacturera. Las mujeres en algunas ocasiones son víctimas de matrimonios forzados. En el sur de Asia, como Corea y Rusia, son lugares donde se trafican con personas hacia China, de acuerdo con un reporte de la ONU en 2010. ¿Ok? Este es un ejemplo. No sé si han visto estos documentales de Corea del Norte, que tienen a su población, pues, estrictamente encerrada, ¿no? Muchas mujeres de Corea del Norte se trata de casar con extranjeros para salir de México, salir de su país y llegan a China, ¿no? En México, ¿dónde lo podemos encontrar? Con los cubanos. No sé si han visto historias o han tenido historias de muchos mexicanos casándose con cubanas. Ellos van a Cuba, se casan por la vía civil allá, les tramitan sus papeles, piden una cita a la Embajada de México, ya porque tener un matrimonio con un mexicano, les dan su visa y se vienen a México. Y ya en México, a veces existen estas redes de prostitución, ¿no? De centroamericanos y cubanos y sudamericanos que los hacen a trabajos forzados o los quieren luego llevar a Estados Unidos a prostituirlos. ¿Conocieron este caso de Zona Divas? Hace años, que era una red de tráfico de mujeres que estaba en Ciudad de México. Muchos hombres las casaban con cubanas, con venezolanas, colombianas, las traían a México y luego las tenían captivas y las publicaban a estas muchachas en un sitio web que se llamaba Zona Divas y las prostituían. Tuvimos muchos casos hace años con ese caso que muchas de estas mujeres iban a tramitar una visa para ir a Estados Unidos. Muchas de ellas se pudieron detectar porque en el sitio web estaban sus fotos, entonces ya teníamos una foto de ellas y cuando llegaban podíamos detectarlas. Curiosamente aquí hubo un caso de éxito con esto. La que era ¿cómo sería? La matrona, comadrona, tal vez, se presentó a aplicar para su visa, para su renovación. Teníamos la alerta, hablamos a la Ciudad de México y se pudo arrestar a esta persona fuera de la embajada y se disolvió la red de Zona Divas. Son ese tipo de casos lo que hemos visto nosotros. Siguiente. México, como les digo, también es un país tanto de tránsito como de destino. Y esto es por nuestra vecindad con los Estados Unidos. Siguiente.
Los grupos vulnerables que hemos encontrado nosotros son las mujeres, niños, los grupos indígenas también son muy vulnerables. Hemos tenido casos, mi jefe lo puede testificar, que hemos tenido muchos de las etnias de Chiapas indígenas que van a aplicar por visas H2 para trabajar en Estados Unidos de manera legal y le preguntas, bueno, ¿y qué vas a ir a hacer? Y te dicen, no, que la pizca de la zarzamora, ¿qué otra cosa nos ha dicho? Cutting wood, right? Fresas, la pizca de vegetales, empacar. Y bueno, le dices, ¿y tienes las habilidades para hacer eso? Pues lo de mi granja, ¿no? Ya dices, está raro, ¿no? Bueno, hablamos en español con ellos, pero a veces no nos entienden, ¿no? Y está así como que hay un foco rojo, ¿no? Porque dices, ¿cómo va a ir? Pues si no hablan ni el inglés, primero, no entienden ni el español al 100%, pues ya es un foco rojo, ¿no? Y le preguntas, y bueno, ¿y tienes tu contrato? Sí, me lo enviaron hoy en la mañana. ¿Y tú? Ok. Digo, tampoco es necesario que lo lleven. ¿Y lo has leído? Y dice, no. Y yo, ok. Y luego le preguntas, oye, ¿y quién es tu jefe? No, pues el patrón. ¿Y cómo lo contactaste? No, es que en mi comunidad digo, hay un reclutador que es el primo de un amigo que tiene contacto con el patrón y que nos promete tanto de paga, ¿no? Ok. Oye, ¿te va a dar seguridad social, seguro de gastos médicos? Pues no. Y luego le preguntas, ¿no? ¿Sabes leer el español? No, pues no. Entonces le digo, ¿y cómo sabes que te va a dar la garantía, ¿no? De que vas a hacer un buen trabajo? Te dice que no. Entonces, ahí encontramos tráfico de personas. Hubo un caso muy sonado entonces que era Bloomingfield Albion, the case of Bloomingfield Albion, that was trafficking. The Bloomingfield, you know, of the H2, is that? Yeah, I will try to explain that. Okay. Tenemos un caso que se llama Bloomingfield Albion, que es un caso de explotación de personas en cuestiones de tráfico laboral. Y por eso es importante para nosotros que ustedes sepan estos patrones. Contrataban a estas personas, muchas iban a las comunidades rurales, inclusive a las escuelas, promocionando trabajos legales en Estados Unidos, ¿no? Realmente, pues los muchachos, muchos no sé si tengan muchos alumnos que dicen, yo después de la prepa ya no voy a continuar estudiando. Yo me quiero ir a Estados Unidos y dicen el jale, ¿no? A dar el jale, ¿no? Muchos. Que porque tengo a mi primo en California que trae su troca, que vive no sé dónde, y sacan las fotos en Facebook y la ropa, ¿no? Pues este caso, pues así había reclutado personas, tanto muchachos de prepa, adultos, llegando a Estados Unidos, los tenían con condiciones infrahumanas, pero la cosa es que también les quitaban sus documentos, sus pasaportes. No podían regresar a México, ¿no? Hasta que terminaran sus pagos, ¿no? Aunque les pagaban, pero no les pagaban lo que debía hacer y no los dejaban salir. Y encontramos luego que se quedaban con dinero de las personas. Llegando a Estados Unidos, les descontaban de su salario para pagar según los trámites que tenía que pagar el patrón. Ese es el tipo de tráfico de personas. Digo, a la vista todo lo vemos legal, pero ya en el fondo hay una ilegalidad. Siguiente. La Ley General de Antitráfico de Personas prohíbe cualquier forma de tráfico de personas y hay penas que van de 5 a 30 años. En el reporte de 2015 hubo 257 investigaciones federales y 400 investigaciones estatales, con 578 individuos a disposición de autoridades, entre ellos hombres y mujeres, y 87 personas fueron enjuiciadas por tráfico de personas. Como ven, las autoridades sí persiguen estos delitos y sí se castigan, pero son muy difíciles de investigar. Y generalmente no encontramos lo que hay diferencia entre prostitución y tráfico de personas. Resulta imposible para solo una agencia hacer investigación de esto. Por eso es importante lo que es la cooperación y entre todos los niveles, no solamente de las agencias de seguridad. Como dijeron, ahora con el nuevo modelo de la escuela mexicana, que está tratando de hacer una comunidad, ¿no?
Es importante que la comunidad se involucre en esto, tanto las escuelas, maestros y directivos, porque si lo iniciamos desde aquí, les enseñamos a los niños por este nuevo modelo de estudio que hay unas amenazas que son peligrosas, que la gente que llega te promete trabajo o ciertas cosas fáciles, que parecían fáciles para nosotros, no es bueno, que hay peligros, ¿no? Es por eso que ustedes como docentes se involucren también en el tráfico de personas. Tal vez ustedes le dicen, no, no pasa nada, pero tal vez puede llegar un alumno y dices, ay, ¿sabe qué, mis maestra? Voy a ir en verano a visitar a mi primo y trabajar allá, ¿no? Pero tal vez está bien importante que se involucren, les pregunten, ¿y cómo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer allá, no? Siguiente. Como les digo, la colaboración para nosotros es importante. Los esfuerzos conjuntos, de hecho, todo lo que ustedes tengan, si tienen algún indicio, algo, es importante que nos los comuniquen, nosotros los podemos ayudar. Si no somos la instancia, los podemos repetir con la instancia correcta, apoyarlos en esto. Siguiente. Nosotros, la Oficina de Seguridad Informática, tenemos, como dice mi jefe, representación en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos y México. Podemos ayudarles en lo que necesiten para coordinarse. Siguiente. Ya sé, ya todo. Ya está. Ya sé. Sí. Sí, por favor. No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que es detección de documentos fraudulentos. Este tema es muy importante para ustedes. Dirán, ¿pero qué nos va a hacer con nosotros? Pues a la Universidad del Estado de México le dimos este curso el año pasado a sus jefes de control escolar y de direcciones. ¿Por qué? Porque a veces hay documentos falsos que les llegan, puede ser un INE, un CURP, un acta de nacimiento, una carta laboral, todos estos son delitos. De hecho, hasta las cartas laborales tuvimos acercamiento con la licenciada porque el año pasado nos llegó una persona con una carta laboral de la Secretaría de Mujeres, la verificamos, se veía bien, tenía los sellos, pero cuando las verificamos, el documento era falso. Y de ahí se vino esta relación que ahorita estamos trabajando con ustedes y les agradecemos. Por eso es importante que conozcan cómo detectar documentos fraudulentos. Lo que les voy a dar es en documentos en general y mucho de documentos de viaje, pero lo pueden usar para su día a día, ¿okay? En sus actividades laborales. Si alguien de ustedes estuviera interesado que a sus planteles se les diera a las personas que llevan controles consular o revisión de documentos administrativos, con todo gusto los podemos entrenar en este tema, ¿ok? Siguiente. Vamos a ver primero las diferencias entre documentos. Por favor. Existen diferentes tipos de documentos. Tenemos el oficial, que es expedido por alguna autoridad y contiene candados de seguridad. Aquí encontramos lo que son actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir, INES, ¿no? Falso o apócrifo, documento que ha sido manipulado para imitar en su totalidad un documento auténtico, ¿no? Aquí encontramos lo que es un pasaporte, le cambian el laminado, le ponen la foto y el nombre de otra persona. Un acta de nacimiento, le alteran los datos que vienen en el contenido, ¿no? Alterado, también un acta de nacimiento, un documento que se altera. Documento de viaje, esto es un documento que expide un gobierno extranjero o cualquier gobierno para facilitar el tránsito de las personas a través de diferentes países. ¿Ok? Y documentos fantasía. ¿Alguien ha escuchado estos documentos? Estos son documentos que son de identidad, que se pueden comprar en internet. Ahorita les vamos a mostrar cómo son. No son válidos, pero lo malo es que tienen los elementos de seguridad de un documento oficial. Siguiente. ¿Cómo podemos, le puedo apretar varias más veces para que se vea? ¿Cómo podemos detectar los documentos o checarlos? Tenemos diferentes formas. De manera directa, le puedes dar más clics por.
Otra vez. De medios directos, que sería observar, girar y tocar. Indirectos, a través de una lámpara de luz, luz ultravioleta para ver las fluorescencias, lupa de microscopio para ver las microimpresiones, o con un escáner. Y por confronta, es esto con un original, ¿no? Tenemos un INE que nos presenta, tenemos nuestra INE, comparamos y ver si es la misma o no. Y siempre lo que decimos, ver la calidad y el detalle, ¿no? Realmente un documento falso se va a ver feo, no va a ser bonito a la vista, a diferencia de uno que es original. Siguiente. Siguiente, por favor. Vamos a ver la primera herramienta, ¿ok? La lupa. La lupa es el primer mecanismo que vamos a usar, siguiente, para checar las microimpresiones. Otra vez. Aquí tenemos un ejemplo, este billete de $50 de Estados Unidos. A simple vista no vamos a ver nada, pero si acercamos una lupa en la solapa de la camisa, vamos a encontrar esto que dice The United States of America en microimpresión. ¿Ok? Y se los pongo acá. Vale. ¿Ya vieron? ¿Alguien ha visto en los billetes que usamos a diario si hay microimpresiones? ¿Sí han visto alguna? ¿No? ¿En sus credenciales de lector se han dado cuenta? Ok. Bueno, para que vean, los documentos tienen ciertos secretos. Siguiente, por favor. La lámpara ultravioleta. Esta herramienta nos va a ayudar a detectar tintas o fibras fluorescentes en el documento. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Siguiente. A ver, no se ve. ¿Quién quiere participar? A ver, el subsecretario. ¿Cuál cree que de estos dos sea el original? Digo, no se ve muy bien, pero ¿cuál cree que sea el bueno? Chéquelos y usted dígame. ¿Este, el verde? ¿Por qué? Ok, pues sí, sí es el de abajo, el verde. No se ve porque el cañón no nos permite verla con alta definición. Estos son dos pasaportes americanos. El de arriba, el que está en cuadro rojo, si ven, se ve raro las fluorescencias de la tinta ultravioleta. Ven los hologramas, cómo se ven varios. Y ven esta mancha. Este documento sufrió un lavado químico y se le puso un laminado encima. Y aquí tenemos este original, como pueden ver, se ve más definido y aquí dentro de los hologramas se ven esta estrella. ¿Ok? Aquí podemos detectar la calidad y detalle del documento. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de un pasaporte español. El original, desafortunadamente los vendedores de documentos ya tienen, pueden comprar insumos por sitios chinos y hacer estos documentos casi iguales. Lo hemos encontrado también en INES. Como pueden ver en el documento se ven imágenes bien definidas, las líneas no se unen, a comparación de estas. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué es un elemento de seguridad o qué es falsificar? Un elemento de seguridad son mecanismos que crean los países para proteger sus documentos. Falsificar es obtener de manera ilegal un documento oficial de manera fraudulenta, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, visas falsas, inclusive títulos universitarios nos han presentado falsos. Siguiente. Vamos a ver los tipos o técnicas de seguridad. La primera es las fibras de seguridad o fibras visibles. Aquí tenemos el ejemplo de un pasaporte, de una hoja de pasaporte. Siguiente, por favor. Si nos acercamos a ver la hoja, vamos a encontrar estas fibras de seguridad. ¿Ok? Son estos pequeños hilos que vienen integrados en el documento. ¿Ok? Realmente los falsificadores los imprimen con impresoras de casa y lo que vamos a ver, si ponemos una lupa, se va a ver un pixeleado. ¿Ok? Siguiente. Fibras de seguridad también existen con lámparas UV. Aquí tenemos el ejemplo de un pasaporte de Jordania. A simple vista se ve así el pasaporte. Por favor.
Si le acercamos, van a salir las fibras de seguridad con otros elementos, ¿ya vieron? Es que no se ve bien. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro pasaporte, van a brillar estas con la luz ultravioleta. ¿Conocen algún documento mexicano que tenga ese elemento de seguridad? ¿Sí? ¿Los qué? Algunos billetes, los antiguos, los de polímero. Ok. Algunas licencias. ¿Qué otro documento? INE, no, el INE no, pero el acta de nacimiento, las copias del libro que pedimos en el registro civil, tiene ese elemento de seguridad. Siguiente, por favor. También tenemos planchetes. Estos son unos pequeños discos reactivos que se iluminan con la luz. Aquí tenemos algunos ejemplos. Parecen como confetis que se iluminan a la luz. ¿Ok? Siguiente. También tenemos el hilo de seguridad. Puede ser entretejido, vertical, de metal o plástico, de polímero, con microacción o reacción ultravioleta y multicolor. ¿No? Aquí tenemos el ejemplo de un pasaporte iraní. ¿Me pueden dar otra vez, por favor? Aquí se ve el hilo de seguridad. Si vemos con una lupa, va a traer los colores de la bandera de Irán y una microimpresión que va a decir República Islámica de Irán. ¿Alguien ha visto los billetes de usamos aquí en México? ¿El hilo de seguridad? ¿Alguien ha visto el de 500, el nuevo? ¿Su hilo de seguridad? ¿Alguien tiene uno aquí a la mano? Cheque que adentro trae el hilo de seguridad. Adentro, pero chequelo a ver si ve algo adentro del hilo. ¿Qué trae? El número 500, ¿ok? Es un elemento. ¿Alguien se había dado cuenta de eso? Ok. 500, ya ven, ese es un elemento de seguridad. ¿Ok? Como ven, los documentos traen muchos elementos, ¿no? Aquí tenemos diferentes ejemplos, como el de 20, el entretejido metálico, el polímero de reacción UV. Los pasaportes tienen hilos de seguridad, ¿ok? Siguiente. Como les dijimos, desafortunadamente los falsificadores pueden comprar en los sitios web papel de seguridad para hacer los elementos. Que elementos en estos lugares como AliExpress o Alibaba pueden obtener los insumos para hacer hasta billetes falsos, ¿ok? Siguiente. Los cortes. Los cortes son otra forma de proteger los documentos. Generalmente las stickers o lo que va estampado en los documentos lo vamos a encontrar. El ejemplo que les traigo aquí es una visa americana. Esta es la visa original. Como pueden ver, los cortes son perfectos. Aquí en la esquina se ve la alta precisión que se hace con una máquina especial. Sin embargo, aquí tenemos una falsificada. Los cortes de la esquina lo hicieron con tijera. Entonces, cuando vean algún documento que tenga un sticker, fíjense en eso. Ok, en los bordes que tengan cortes, que los cortes sean especiales. Ok, siguiente. Aquí tenemos una sustitución de fotografía en un pasaporte. Como pueden ver, el pasaporte en la esquina superior se puede ver con, si lo vemos detenidamente, que le pusieron otra foto. Siguiente. Tenemos la marca de agua. Es un dibujo translúcido que se crea al producir el papel. ¿Qué documentos tienen marca de agua aquí en México? Los certificados, exactamente. ¿Ok? Siguiente. Aquí tenemos una marca de agua, el mismo pasaporte iraní. Este es multitono. ¿Le pueden? Otro clic, por favor. Aquí se ve en los colores grises y la definición de la marca de agua, como pueden ver. ¿Ok? Siguiente. A ver, ¿quién quiere participar? Usted. Aquí va a participar el maestro. A ver, maestro, dígame, ¿cuál cree que sea de las dos marcas de agua la buena, la de arriba o la de abajo? Acuérdese, calidad y detalle. Yo creo que es la de arriba. Ok, ¿por qué?
porque se ve mejor la figura, ¿no? Se alcanza a distinguir más que la que está abajo. Ok, es correcto, esta es la original. De hecho, también nos podemos basar en otros elementos, los números, el color del papel. Siguiente, por favor. El perforado de páginas, esto lo van a encontrar en los pasaportes únicamente. Otra vez, por favor. Vamos a encontrar de dos formas, de pines y de láser. Otra vez, por favor. Van a encontrar que con pines se hace con una máquina y los hoyos empiezan muy finamente y luego se van a hacer más grandes. Y el láser empieza normal y se va a dejar un quemado en las hojas. ¿Ok? Esto puede ser si alguien se presenta con un pasaporte de identificación. Pueden checar eso y van a ver por qué. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un pasaporte que fue robado. ¿Ok? El vendedor de documentos robó una libreta y alteró el número del pasaporte o donde fue perforado. Puede ver que las hojas están maltratadas y los hoyos no se ven bien. Entonces, cuando vean el documento que está maltratado de las hojas, es un indicio de que tal vez fue adulterado. Siguiente. Los pasaportes fantasía o de un país inventado. Estos documentos son vendidos en internet, no son válidos, que realmente son usados por personas que no creen en los gobiernos y eso, ¿no? Y los utilizan para viajar. De hecho, tuvimos hace años una persona que compró un pasaporte que sea la República de Arkansas, viajó de Estados Unidos a México y lo detuvieron en migración. Nos hablaron, pues no, el pasaporte no era válido, pero muchos de estos lo utilizan los criminales para ocultar su identidad. Siguiente, y pueden costar hasta $10,000. Ahora vamos a ver los tipos de impresión, la impresión sólida y comercial. Aquí tenemos la litografía offset, es la que usan los gobiernos. Tiene bordes perfectos, usado para datos preimpresos y microimpresión. Aquí están estos ejemplos en algunos pasaportes. ¿Ustedes dónde los van a encontrar? Los van a encontrar en lo que son los papeles, o bueno, la hoja de las copias certificadas del acta de nacimiento, en los billetes, en algunos certificados de estudio de los de antes, ahí lo van a encontrar. ¿Ok? El problema es que ya ahorita, como todo se ha digitalizado, ya nos basamos mucho en el código QR, ¿no? Creo que los certificados de estudios ya lo imprimes en tu casa y con el QR. Pero bueno, si se les llega a presentar, con eso lo pueden detectar, ¿no? El offset. Siguiente. El intaglio es otra técnica de impresión que podemos sentir en el papel las letras o lo que se forma, como en estos ejemplos. A ver, acá enfrente. A ver, ¿quién quiere participar? Usted, maestra. ¿Qué documento mexicano es intaglio? Mexicano detecta lo que es el intaglio. A ver. Que lo sienta. Ajá, ¿qué otro? Los billetes, ¿no? Ajá, Los ¿qué otro? Se sienta el acta de nacimiento, el papel de Exacto. seguridad, se siente. Sí, exacto. Exacto, muy bien. Muchas gracias. A ver, siguiente, por favor. La microimpresión ya la vimos antes. Ay. Bueno, ya se agotó el tiempo. Ok, pues es todo de nuestra parte. Digo, si quisieran otro, bueno, dar más profundidad, podemos agendar otra cita para esto. Ok, muchas gracias. Esta misión. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta pendiente por hacerle a los ponentes? Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. Creo que se han abordado varios puntos, pero el que a mí me preocupa siempre, y creo que parte desde nuestra legalidad, yo les preguntaría a ustedes que trabajan todo esto desde su perspectiva,
¿qué le haría falta a México desde el sistema legal para ir evitando esto? Porque sí, tenemos cursos, tenemos muchas cosas, pero esto lejos de ir en disminución, va en aumento. Y yo creo que parte de eso, pues depende mucho de nuestra normatividad jurídica, ¿no? Bueno, es mi opinión. No sé ustedes que puedan, desde el trabajo que realizan todos los días, ¿qué pudieran sugerir al sistema legal en México? Porque ahorita recordaba el problema de Tlaxcala, de Tenancingo, me parece, que es un problema a la vista. O sea, ya todo el mundo sabe lo que hace la gente allá y no pasa nada. Y podría dar miles de ejemplos, ¿no? Y bueno, en lo personal pienso que esa podría ser una sugerencia desde partir de nuestro sistema legal. Gracias. Ok, pues creemos, bueno, el problema, uno de los peores problemas, digo, es la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Digo, no estamos diciendo que todos sean corruptos, pero en algunos casos hay, ¿no? Esto también se debe, pues, también a pues, lo que vivimos ahorita, la cuestión de seguridad, ¿no? Que digo, que el gobierno le está combatiendo, el tejido social ya está muy dañado, ¿no? Como estábamos platicando. Y eso es lo que vemos. También tal vez los procesos legales a veces son algo difíciles, algo tardados, ¿no? Porque es como platicamos de la desaparición de personas que las fiscalías solicitan una denuncia para publicar una alerta Amber, ¿no? También para nosotros perseguir, ayudar a una investigación o perseguir un delito, la fiscalía nos pide muchos elementos, papeleos, que la persona vaya a denunciar, si no, no pueden iniciar una investigación. Tal vez sería cambiar un poco la normatividad o el sistema legal para eficientar esto de la investigación y persecución de delitos, ¿no? Pero también puede empezar en la comunidad, como decíamos, que este nuevo sistema de educación que se quiera hacer en comunidad, involucrar a la comunidad, a los padres, a los maestros, a los alumnos, que si ven algo, lo denuncien, ¿no? O sea, porque a veces es lo que platicaban, ¿no? Que el maestro, por miedo a tener una represalia administrativa o ocurrir una falta, le da miedo denunciar, ¿no? O porque se puede meter en un problema. Tenemos que quitarnos esa cultura de falta de empatía y tratar de ir más allá de no tener miedo y denunciar.